Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Con 46, conversamos de actualidad política esta mañana. Jorge Pirincho Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, jefe. Francisco Covarrubias, buenos días. Ánimo, Pirincho. No, muy bien, me parece muy bien. Ánimo después, porque estuvimos el domingo en la mañana. Portaleando la mañana. Portaleando la mañana. Clasificamos, pero poquito, tuvimos 4 horas nomás. Ay. ¿Queréis más? ¿5? No, digo para que. Lo hacemos de 7 a 12 la próxima. Anotando. Se nos vienen las municipales, además. Se vienen las municipales. Hay primarias también. Próximo año. Hay primarias. Hay primarias de gobernadores, primarias de alcaldes. ¿Hay segunda vuelta? ¿Hay segunda vuelta de alcalde? No, de gobernadores. De alcaldes no todavía, ¿no? No. No, pero acuérdense lo que fue la segunda vuelta de gobernadores en Santiago, que fue bien emblemático. En la pelea Oliva-Orrego. A la hora formalizada Karina Oliva. Sí, po. Ahora. Pidió el Consejo de Defensa del Estado. Pero no la formalizaron ayer. Pero fíjate que esa elección fue como que dio cuenta de un cierto cambio, porque la derecha se volcó a votar por Orrego, Oliva estaba más o menos sacada, o sea, hubo un cambio de momento. Como que la primera vuelta seguía el vuelito, ahí cambió. Frente a fue interesante. Así que mira qué interesante. Se vienen hartas cosas. Todo eso pasa el próximo año, lo vamos a reportar, a cubrir, en fin, a comentar con Jorge Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias, por cierto, con todo nuestro equipo acá en Tele 13 Radio. Una joyita para comenzar, Pirincho. Bueno, hay varios temas, ¿no? Además del propio resultado electoral y el efecto Atocha, o a esta altura el efecto Antorcha. El huracán Dorothy. Una subrogante que acaba de generar un terremoto al interior de la Contraloría de aquello. Pero yo me quiero quedar con algo que en algún sentido introdujo la... Hizo 2 not joyitas, me está copiando. Te está copiando, sí. Mira, buena. Sí. Es un estilo. Era para limitarte el rango de joyitas. Ya. Pero me quiero quedar con un tema que introdujo Paula Comandari, a propósito de lo que está ocurriendo al interior de la derecha. El domingo con Francisco escuchamos en vivo decir a la secretaria de la UDI, María José Hoffman, que en la derecha no iba a haber noche los cuchillos largos. Bueno, quizás tuvo razón, no ha sido noche, ha sido matinal, vermú, noche, rotativo. ¿Tú encontrás que ha sido mucho? Es decir, así, solo tírate. Un botón. Lánzate. El ex consejero Silva critica a Belín Matei, lo que genera internamente, ustedes entenderán, una odiosidad de aquellas. Le contesta a Briones, distinguido miembro de Bópoli, criticando a Luis Silva. Aparece Sichel, que estaba como desaparecido, criticando a Kass. Moreira, que está devenido una suerte de progresismo tardío, criticando a todo republicano. Recomiendo la entrevista de Moreira ayer en Semana Política de T3 en vivo. De acuerdo. A ver, ¿y qué son titular? Desatado. Y como si Moreira, fuera poco, pero apuntándole a la cámara con el dedo para hablarle a José Antonio Kass. Bueno, a propósito, si había o no recriminaciones. Y entre medio pasan cosas un poquito extrañas. Mi amigo Gonzalo Miller diciendo que la derecha no tiene que ceder 1 centímetro al gobierno. ¿Qué le pasó a Gonzalo Miller? No lo sé, lo voy a averiguar el miércoles en el programa que tenemos. Pero Beatriz Evia, que yo ya la daba por probablemente preocupada de otras cosas, mandando que se jodieran todos los que toman decisiones. Eso hasta donde yo alcanzo a entender, son los del gobierno, son los diputados, son los senadores, que se jodan todos. Lo cual denota un poquitito de ofuscación, de perplejidad. Y si esto es lo que estamos viendo para afuera, adentro debe haber una guerra mundial. ¿Cómo será lo de adentro, dices? ¿Francisco? Sí, era inevitable que se produjera esto, y más allá de las buenas intenciones iniciales, era obvio que iba a pasar esto, porque acá claramente hay 2 vertientes entre la derecha y la centro derecha, o algunos llaman entre la derecha y la extrema derecha, llamémoslo como queramos, pero hay 2 vertientes, y esas 2 vertientes de alguna forma se tienen que responsabilizar de quién es la culpa. Algunos dicen que si esta propuesta hubiera tenido 2 o 3 cosas menos, podría haber pasado, es decir, si no hubiera estado el qué y el quién, si no hubieran estado las contribuciones, 2 o 3 cosas. Algunos dicen eso, pero otros dicen no, esto igual no se iba a aprobar, porque aquí había una lógica más tipo
quién está a qué lado del tablero y por lo tanto más en la lógica de Carl Smith, digamos, amigo, enemigo, yo estoy aquí, los otros están allá. Claro, y si eso era así, había que morir con las botas puestas. Claro, y había que morir con las botas puestas y no podríamos haber aceptado esto. Cualquiera de las dos tesis necesariamente hace de que haya un revisionismo en la derecha y sobre todo que haya una sensación de una derrota que por el contrario en el oficialismo no se respira. El oficialismo ha vuelto a respirar, digamos. Todas las desavenencias han quedado suspendidas momentáneamente y hoy día la pelota está en la derecha. La pregunta es, se nos vienen las elecciones, como estábamos comentando anteriormente, a la vuelta de la esquina. Tenemos primarias, tenemos municipales, tenemos elección de gobernadores y aquí la gran duda, y esto recordando lo que ha pasado en España, por ejemplo, con el Partido Popular y Vox, que a Vox se transformó en un lastre del Partido Popular y finalmente la elección que tuvo el Partido Popular la perdió por culpa de Vox, porque ahí estaba el enemigo fácil de atacar, digamos. La pregunta que se tiene que hacer Chile Vamos es, ¿vamos juntos con republicanos o vamos separados de republicanos? Perdón el paréntesis, a propósito, Gloria Hood contestó, a lo menos por Evópoli, esa pregunta ayer. Por ningún motivo un pacto con republicanos. Cosa y la contestó ese día, el domingo, ¿no? La contestó el domingo. Con algún matiz, porque cuando le preguntó Francisco a propósito de los pactos de omisión, como que vaciló. Ayer fue categórica. Pero por otra parte, el pragmatismo dice, y ustedes lo saben bien, de que si van con dos candidatos, la muerte es segura, ¿cierto? O sea, un candidato republicano, un candidato de Chile Vamos, un candidato unitario al frente, eso es la muerte segura. Entonces, es súper complicada, es una gran paradoja. ¿Qué tiene que hacer la derecha? Mi sensación es que Chile Vamos tiene que alejarse de republicanos. Todo lo que construyó post-dictadura Chile Vamos lo ha ido perdiendo de la mano de un grupo que se ha mostrado intransigente, que se ha mostrado reivindicando a Pinochet, reivindicando retroceso, o sea, buscando retroceso en ámbitos en que sea de las mujeres y de otros lados. Pero entiendo también que el pragmatismo muchas veces hace decir, bueno, es que si los tenemos afuera nos van a perjudicar mucho. De cierta forma lo que le pasó también al socialismo democrático, a la centroizquierda con el Partido Comunista. Hay muchos que les gustaría estar lejos del Partido Comunista en la centroizquierda, pero los tienen adentro. Entonces, lamentablemente, durante el éxito de los 30 años fue que los grupos marginales de extrema derecha y el Partido Comunista estuvieron en el margen, digamos, no, con posibilidad de participar, evidentemente, no estaban proscritos, pero en el margen. Hoy día son actores y eso se ha extremado fuertemente a las posiciones al interior del debate político. Ahora, yo soy escéptico de lo que viene, no veo espacios de grandes acuerdos, lo veo muy difícil. Está difícil eso. Ahora, no sé si oyeron la entrevista con Cristóbal Uneus, el director de Data Science de Anholster, esta mañana, con un informe que sacó Anholster ayer. ¿Cómo lo sacó? Es que eso estábamos conversando. Pero lo explica en la entrevista, pero ellos tienen el dato de las mesas, del resultado de las mesas. Sí, sí. Y tienen una cosa que se llama padrón, del padrón electoral, que tiene las mesas con nombre y apellido y con root. Ellos saben, porque es público, saben quién vota en cada mesa. Y básicamente lo que hacen es agrupar. Lo que pasa es que las herramientas tecnológicas ahora permiten hacerlo muy rápido. Agrupan grupos etarios de acuerdo al root y distinguen el género de acuerdo al nombre. De acuerdo. O sea, puede haber un margen de error. Sí, hay un José María que puede... ¿Cachai? No, y aún así, al interior de cada mesa se puede producir una pequeña distorsión, pero en el agregado marca una tendencia. Es bien marginal. Y por eso pueden saber... Para decirlo en simple, mesas que tienen más jóvenes votaron de una forma distinta a mesas que tienen más viejos, digamos. Claro, porque no sabes lo que votó cada uno. Pues bien, claro. Pero tienen las mesas de jóvenes, donde hay mayor proporción de jóvenes en grupos etarios distintos. Separan en 3 grupos etarios: 18, 34, 35, 54, 55 y más. Y hombres y mujeres también. Y hombres y mujeres. Interesante. Claro, y las conclusiones son bien particulares. Sí. Cristóbal Uneus dice: las mujeres dieron vuelta a esta elección. Sí. Las mujeres especialmente. Y los jóvenes, los menores de 34 años. Y las adultas mayores. Cuando uno mira el gráfico, lo menos lo que yo vi es que especialmente en mujeres jóvenes gana con mucha distancia el en contra. Después se empareja incluso
diría yo que hasta la favor está arriba en mujeres de una edad intermedia, digamos una edad intermedia 40-55. Lo que dice UNEUS es que el grupo intermedio entre 35 y 54 es el grupo más proclive a la derecha hoy. Efectivamente. Sí. Y después vuelve a ser proclive al en contra las adultas mayores. Un amigo mío, solo por simplificar, decía, claro, las menores, aborto. El segmento intermedio, seguridad. Adultas mayores, Bachelet. Bueno, adultos mayores, de 55 para arriba, es gente que o estuvo en el borde o ya votó en el plebiscito. Efectivamente. Del 88. Entonces son posiciones políticas más... En los puntos creo que tu amigo puede tener razón. No tengo tan claro que el efecto Bachelet haya sido tan positivo. No digo, por eso decía que era por una caricatura. Es esa generación, es ese mundo. Que le cuesta cruzar el río. No dijo ahora para la elección. Tiene que ver con esa cultura, mujeres mayores que han venido votando en los últimos procesos electorales. Bueno, entonces volvemos al mismo punto inicial. Y si la Constitución no hubiera contemplado estos cambios propuestos, porque no había muchas otras cosas que eran retrocesos, era emblemáticamente una palabra respecto al aborto. Y a lo mejor no había grande avance en la agenda progresista de género. Claro, digamos. Sumáis una cosa con otra y ponéis el tema. Exacto. Claro, y el tema del aborto, como decía Cristóbal UNEUS en la entrevista de la mañana, el tema del aborto es un tema súper concreto, es súper fácil de explicar, mucho más fácil que las contribuciones. Bueno, si mal no recuerdo, creo que le leí una pequeña carta de 2 líneas a Suet en el Mercurio, puede ser. ¿A cuál Suet? ¿Juan Pablo Suet? A Juan Pablo, que decía algo así como, estuvimos aunque de ganar este plebiscito. Buen punto. Es un buen punto. Recomiendo ampliamente esa entrevista con Cristóbal Núñez, es muy importante. Me dicen desde la UDI, dicen que adentro está el ánimo muy agrio, por decirlo diplomáticamente, con republicanos, pero que la instrucción, la orden, la necesidad y la petición de sus bases es que haya unidad, así que no van a escalar la pelea, pero está súper claro, o parecen tenerlo súper claro ellos, que Kast tiene un techo, precisamente por el tema de las mujeres. No, y el espolonazo, además, podremos largamente discutir, quizás no corresponde a esta altura, el rol que tuvo o no tuvo el Inmatei, las vacilaciones, en fin, pero así como debutó Mal Silva en esta famosa frase, ¿por qué cresta tenemos que llegar a acuerdo los que somos mayoría con la minoría? Cierra su proceso con este codazo en la boca, por no ocupar la expresión propia del chilenismo, a Evelyn Matei completamente totalmente gratuito. Yo creo que de alguna forma, y algunos lo adelantaron en su momento, Luis Silva se transforma en el Stingo de este proceso, o sea, con corbata, digamos, y con mejores modales quizás, pero de todas maneras son los dos resumideros, los dos emblemas de lo que significó la pérdida de la posibilidad de, y no son los únicos responsables obviamente, pero son el emblema, y cuando uno se transforma en el emblema son los emblemas. No hay vuelta. Yo no voy a hacer joyita porque estaba relacionado con eso, solamente voy a apuntar una cosa a la joyita de Pirincho. Dale. Que son... Viste que hacer not joyita lo limitó y lo dejó en un espacio. Saliste a la marca, ¿no? Sí. Guardiola. Pero como tú mismo dices, va a salir jugando en una baldosa. Eso, exacto. Igual que Carlos. Oye, no quería hablar porque a propósito de lo que estamos hablando del efecto en Kast, en Evelyn Matei, lo vamos a ver en las encuestas ahora, ¿cierto? Y lo vamos a ver en las encuestas porque las grandes ganadoras de esta elección, aparte del CERVEL, fueron las encuestas que conocíamos de siempre, sobre todo Criteria y Cadem. Por lo tanto... Estuvieron ayer, ¿eh? Cristian Valdivieso y Roberto. Sí, lo vimos, lo escuchamos. Pero el punto es, ahora le vamos a creer entonces a Criteria y Cadem cuando la próxima semana, este domingo, cuando sea, veamos la inclinación presidencial y veamos efectivamente quiénes son los grandes ganadores y quiénes son los derrotados. ¿Cuánto baja José Antonio Kast de cara a la próxima presidencial? ¿Evelyn Matei se mantiene? ¿Sube con esto? ¿Baja? ¿Bachelet se catapulta hacia arriba? Entonces yo creo que ese es un punto bien relevante. Y una segunda nota al pie de página que no está relacionado con esto es... La sabiduría popular finalmente se impone, es decir, ¿cuánta gente dijo, oye, la gente no sabe cómo se vota, aquí está votando, no entienden, dicen que el en contra va contra el gobierno? Y si uno mira los resultados,
da cuenta de resultados que son más o menos sistemáticos a lo que se había votado en el pasado. Entonces la gente teníamos, les pongo el ejemplo, Colchane, 80% José Antonio Kast. Luego en Colchane, rechazo 80%. Y ahora a favor, 75%. Es decir, no se confundió la gente en Colchane y salió a votar en contra pensando que estaba votando. La gente es menos idiota de lo que muchos políticos muchas veces creen o hacen creer. Así y la gente que votó por Boric en la segunda vuelta del 2021 votó en contra, y la gente que votó por Kast en la segunda vuelta votó a favor. Salvo en el margen los que se cambiaron porque decidieron cambiarse, digamos. Entonces yo creo que eso también es una cosa que hay que dejarla apuntada. Con Francisco Covarrubias y Pirincho Navarrete, en el siguiente bloque con Quique Mujica conversamos de política y actualidad esta mañana en Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política a esta hora en Mesa Central. Francisco Covarrubias, Jorge Pirincho Navarrete, Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo están? Estábamos hablando en la primera parte de la noche de cuchillo, o del día de cuchillo, de la jornada de cuchillo en la derecha. Yo quiero hacer solo un dato, mira. Si hay algo que pasó bien, es dos cosas. Uno, la masiva participación de la gente, fueron a votar en masa, pese a la anomía, o sea, al hartazgo, al hastío, todo eso. Segundo, Cervel funcionó el descueve, ¿no es cierto? Tercero, el presidente que hace en la noche cuando ganan en contra, por favor, las huestes de acá del oficialismo, centrémonos en lo importante, en seguridad, delincuencia, etcétera, etcétera. Partido Liberal, están promoviendo la ley de desinscripción voluntaria. Porque creemos en el genuino ejercicio democrático del voto. La bancada liberal presentó ante el Congreso hace 22 horas ley de desinscripción voluntaria. ¿Cuál partido liberal es? El de Vlado. ¿El de Vlado Mirosevich? Que es de gobierno. El presidente lo llama a ordenar para no meterse en tonteras. Bueno, lo primero que hacen es, todo ha funcionado bien, el CERVEL, la inscripción, el voto obligatorio, y esto es como que preocúpense los cogoteos, de los asaltos, de los secuestros, y el proyecto de inscripción voluntaria. Ahora, yo tengo una pregunta. Una joyita. Sí, Francisco. Sí, se nota que es algo bastante... O sea, la discusión es súper legítima sobre el voto voluntario o no, pero acá hay una cosa de conveniencia, porque claramente el voto obligatorio ha mostrado que ha sido más bien proclive a la derecha. Si no, no habríamos entendido un resultado como este, con este tipo de constitución, igual saca el 44% de los votos, o sea, algo hay ahí. Pero yo quería preguntarle otra cosa: ¿qué piensan ustedes respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto al sistema político? Porque ha habido una cierta intentona de decir, ya, no, olvidémonos del tema constitucional por un tiempo, hasta cuando sea, hasta el 2030, vacaciones, lo que sea, pero sí es necesario, y estamos todos de acuerdo, y en el comité de expertos hubo un acuerdo de poner un umbral para evitar la fragmentación. Y Vinter lo dijo, de alguna forma también Guillermo Ramírez dijo que estaba disponible, también Undurraga en su momento lo había dicho. O sea, hay varios que se muestran disponibles. Y aquí hay una cosa: siempre se dice que los incumbentes nunca quieren cambiar el sistema porque los perjudica a ellos. Eso es obvio, eso es verdad, ¿cierto? Pero acá hay una conveniencia, porque los partidos grandes pueden tener incentivo a cambiarlo en contra de los partidos chicos. Sí, pues. Entonces, los partidos grandes podrían llegar a los 4/7. Claro. Y en el fondo perjudicar a la fragmentación de los chicos. Aquí hay que hacer la misma cuestión. Tiene una viabilidad de la política, que combinar lo virtuoso de la idea con los intereses de alguien. Exacto. Porque fíjate que en el año 1917 los que se oponían al voto mujer eran los liberales, porque pensaban que las mujeres iban a votar conservadores, porque los maridos la mandaban. Exacto. Entonces ese era el incentivo y no era lo bondadoso. Ahora, sí a un ejercicio que duda que me entró después de escuchar a todo ayer. De los partidos que se quedarían, a ver, ¿quiénes se están oponiendo a todas las reformas? ¿Quiénes tienen la pelea dura? Partido Comunista, Frente Amplio, la UDI, Republicano. Esos cuatro se quedan. Sí. ¿Se van a quedar? ¿Por qué se oponen entonces a cambiar el sistema político? Vamos a cambiar el sistema político. ¿Se va a destrabar esto? Si estos cuatro en pensiones no logran ponerse de acuerdo, todos los otros son also starring ahora. Ahí sí, proyectos que, suponte el retiro de los fondos, ahí los más chicos sumaban, pero aquí si se quedan, aquí se va. Estos son los que se querían, los socialistas y RN. Esos son los 6 que clasifican.
¿Y eso Por eso, está pero dispuesto a los acuerdos o no? No sé, pero es que yo tampoco trataría de hablar de cambio en el sistema político porque lo encuentro demasiado rimbombante. Yo simplemente me conformaría con el umbral y tal vez la ley antidíscolo. Con esas dos cosas ya es un avance sustantivo. Y hay una cierta agua en la piscina para eso porque hay intereses creados. Eso es lo que quiero decir. Acá no hay necesariamente que apelar al altruismo, a ceder. La columna de Atria el domingo fue bien paradójica, la podemos comentar después. Increíble, Digamos, ¿ah? increíble. Pasamos de los amigos enemigos ahora a la bondad, digamos. Pero bueno, dicho eso, en este caso hay intereses en los partidos grandes para tratar de acotar la fragmentación. Entonces hay un espacio, ojalá que se tome, porque es una cosa central que hace ingobernable el país. Petincho Navarrete. A ver, algunos titulares. Primero, a propósito de lo que dice el Quique, yo creo que es importante entender que los problemas que tiene nuestro debate político no se resuelven solo con una reforma al sistema político. A eso voy. No, está claro. Y contribuye, ayuda, pero hay una cierta dinámica, hay una lógica, hay un clima que hace que cualquier sistema político probablemente no tenga el rendimiento positivo que debería tener a la luz del momento que estamos viendo. Lo segundo es que el hastío ciudadano respecto del debate constitucional no solamente tiene que ver con lo que ha ocurrido estos 4 años, sino que con la sensación de que una parte importante de la clase política ha puesto la atención en una cuestión que poco y nada interesa a los ciudadanos, y por lo tanto, más que el hastío al tema constitucional, es el desdén, la rabia, la frustración, porque ese tema, pero como pudo haber sido cualquier otro, haya postergado la mayor necesidad de acuerdo respecto de los problemas que quejan a los ciudadanos. Y por lo tanto tengo dudas, aunque no sea un debate constituyente, cómo sería recepcionado después de 2 votaciones en las cuales se rechazó un texto constitucional, que una parte de ese texto, de cualquier manera, se intente, en el corto plazo digo, reformar a través del Congreso. ¿Qué legitimidad, qué interés tiene eso? Creo que hay otro signo de interrogación, más allá que estoy de acuerdo contigo en la necesidad. ¿Y qué tal, mira? Y lo tercero es que tiene razón Francisco, los incentivos están alineados de cara a lo de los partidos más grandes. Sin embargo, si vamos a sacar una sola lección de todo lo que no ha ocurrido, es que reformas de esta naturaleza y de esta magnitud deben hacerse poniendo 20, 30 años por delante y no necesariamente imponer. Más todavía, cuando bajamos el quórum a 4/7, una mayoría circunstancial contra una minoría. A mí lo que siempre me ha gustado... Sí, pero esta sería una mayoría transversal, Pirincho, porque a diferencia de lo que ocurrió antes de que eran mayorías circunstanciales de un lado o del otro, en este caso podría juntarse el Partido Comunista con la UDI en este interés, digamos. De acuerdo, pero sigue siendo, aunque sea transversal, un interés, o más bien poner la calculadora, si es que reconocemos que quienes están a favor son los que no van a desaparecer y quienes están en contra los que se van a desaparecer. A mí la fórmula que me gusta, que se ha ocupado en otros países, es justamente para evitar traer a valor presente expectativas futuras, es llegar a un acuerdo cuya implementación se dé en un par de periodos. Obvio. Para que quienes toman la decisión la estén tomando más pensando en cómo funciona bien el sistema a cómo voy yo en la reelección. Claro, no, yo estoy de acuerdo con eso, y de hecho se puede plantear una Fórmula 1 y quiere llegar al 5% y puede plantear próxima elección un 3, en la siguiente un 4 y después llegamos al 5, una cosa así. Pero lo que sí es importante es que acá el espacio se genera porque hay intereses transversales, porque de otra forma, por ejemplo, en la reforma previsional y en otras cosas, no hay transversalidad en los intereses, hay un choque y ya, pero la reforma de previsión no se está cayendo por los partidos chicos, se está cayendo por los partidos grandes. No, porque es otra lógica. Sí. Claro, entonces, hay otra lógica. Mira, yo analizando, te ofrecen el 6% de la propuesta del gobierno, 1% para incentivar el empleo formal de las mujeres, 2% a un fondo, ¿cómo se llama? El reparto. Individual. Fondo solidario. Ya. No, 3 al solidario. 3 al solidario y 2 al individual. Ya, y 2 individual. 1 también solidario porque es para efectos generales. El Frente Amplio y el PC querían reparto completo. Okay. En este momento se estarían yendo 12% a cuentas individuales, claro, porque todos se olvidan del 10, pues, sí, y el 10 no se toca. 12% a cuentas individuales, 3 a un fondo al reparto, y 1 al de mujeres.
no es momento de decirse, es que ya está. Ya, pero ¿Ah? es que tú dices, esto no se cae por los partidos chicos, pero el sistema político lo que hace es que probablemente ningún bloque tenga la suficiente mayoría como para tener poder de negociación, un poder de negociación importante que obligue al otro a ceder. Claro, pero te digo, no es para... pregunta, ¿no es para la derecha el momento de cerrar el tema de pensiones? Se va a quedar sí, perdona, es que yo estoy un paso más atrás. Ya. Estoy un paso más atrás. Probablemente, sí, pero esto lo venimos discutiendo hace años. Claro, pero... Hace años que para la derecha tendría que haber sido el momento. El problema es que no hay en la conformación del Congreso, no hay una mayoría evidente. ¿Por qué no hay una mayoría evidente? Porque el sistema político, el sistema electoral en este caso, genera una fragmentación. Ya, pero... Entonces, no son los chicos los que impiden el acuerdo. Lo que pasa es que los bloques que tienen posiciones súper firmes están firmes porque tienen una cantidad de votos suficiente para vetar, pero insuficiente para aprobar. Ya, y entonces a lo que voy yo. Reforma el sistema político. Umbral del 5% mañana. ¿Quiénes se van a oponer a la reforma? La UDI o republicanos. No van a tener los votos para sacar la... Depende de cómo se repartan los chicos en ese caso. No, o sea, la reforma de pensiones. Claro. Las pensiones sí, pero lo que va a pasar es que todos esos chicos ahora se van a repartir en los bloques grandes. El problema es cómo se van a repartir. Si se reparten en partes iguales y quedan igual de empatados, sonamos. Claro, no, pero por eso es que es distinta la forma como se alinean. Ahora, es que digo, yo coincido con Pirincho. El procedimiento, el método es clave, pero la disposición a los acuerdos... Podéis reformar el sistema político y si seguís pensando que tiene que ser el 16% capitalización individual, no va a llegar a un acuerdo. No, bueno, claro, entonces no hay vuelta. Entonces al final es como dice, cerremos el tema de pensiones de una vez, please. Para la sanidad mental de todo, el 12% va a ser mío, los empleadores tienen que poner el 6%, va a haber un fondo de reparto que hay que administrarlo bien, pero cerrémoslo. Entonces yo no sé, la derecha dice, no nos convence esto. Bueno, ¿y qué están? ¿Qué? ¿16 entonces? Es como si el Frente Amplio y el Partido Comunista estuvieran diciendo no, 16 a reparto. No es cómo. Pero no, mira, dos cosas muy breves. Una cosa es que la lógica de la reforma previsional y del sistema político son distintas por las razones que hablamos. Los incentivos en la reforma en la reforma política están alineados con la idea que se había discutido, digamos, el comité de expertos. En este caso, la reforma previsional significa ceder algo en pos de que, esto me conviene para cerrar, porque en el futuro puedo gobernar yo, por otros motivos, pero son distintos. Ahora, el segundo punto, reforma previsional. Yo creo que acá hay un punto de tope, está en quién administra esto. Y yo creo que si el gobierno cede en la posibilidad de que la AFP se mantenga y hay una AFP estatal para aquel que considera de que no se lucre los privados, claro, eso se puede destrabar. Pero eso no lo ha anunciado. ¿Y la derecha está de acuerdo en eso? Porque sería entregarle a la derecha un punto. Una parte de la derecha está de acuerdo con la AFP estatal, que es Renovación Nacional. Sí, yo tengo algunas dudas porque creo que así como varias veces hemos sostenido que es bien impresionante el cambio de la temperatura y el clima político del país, especialmente los 4 años, me parece que esta es una discusión que también está fuertemente influenciada y teñida por una cierta convicción que a lo menos tiene hoy día la derecha que no tenía hace un tiempo atrás. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera se llevó adelante un intento de reforma previsional que básicamente establecía 3-3. Sí, pero con una distinción, que no había PGU. Está bien. No, es que eso es súper importante, porque ese 3 solidario es el equivalente a la PGU. No, es que el punto que quiero hacer político es otro, que no tiene que ver con la existencia o no existencia de la PGU, porque también había un pilar solidario que uno pudo haber argumentado que cumplía un rol similar. Aquí ocurrieron 2 hechos que me parece que son súper relevantes y que ponen a la derecha una posición compleja para efectos de recuperar ese acuerdo. El primero tiene que ver con el retiro de los fondos de pensiones, que tuvo un efecto paradojal, y es que muchas personas se dieron cuenta de que sus ahorros eran de ellos y no eran ni del Estado ni de la AFP. Y cuando tuvieron la posibilidad de acceder, más allá de la discusión si esa fue una buena o pésima política pública, tangibilizaron algo que políticamente era muy relevante, al punto tal que quiero recordar que en el proceso constitucional pasado, la iniciativa popular de norma que más popularidad tuvo en los ciudadanos fue Con mi plata no. Y en el caso particular de esta, si la memoria no me falla, entró segunda porque le ganó la de los animales. Es decir, hay algo que se internalizó en los ciudadanos y por lo tanto en los electores y por lo tanto en mis clientes y por lo tanto quienes deciden si me voy a quedar o no me voy a quedar en el poder, que hizo que más allá de
la hipocresía, los dobles estándar, un cierto sector de la derecha dice, aunque yo crea que 3-3 es una buena solución o incluso 4-2, mi electorado, mi base de apoyo, eso ya no lo resiste. Pero lo mismo podría pensar el Frente Amplio, el PC, cediéndole el 12% de capitalización individual a la AFP. De decir, mi público quiere el 16% que se reparto. Y me voy a quedar ahí, no me voy a mover de ahí, y ahí me quedo porque, o si no voy a perder a mi 30%. Si estamos con esa lógica, estamos jodidos. Sí, con una diferencia, que más allá de nuestras posiciones respecto al sistema previsional, a la luz de lo que hemos visto, tengo la impresión de que el hecho de que cada uno de los trabajadores, incluyendo todos nosotros, acepte que el 6% vaya a un sistema de reparto, o incluso más tocando nuestra actual capitalización individual, eso es menos mayoritario, sí, pero que los otros. Ahora. Por eso, de eso estamos Claro, hablando. no, digo, pero ¿qué? Porque pero, hay que claro, tomar la decisión ahora. Pero si la derecha cree que ese sentimiento va a ser permanente de la gente que dice, la verdad que la plata es mía, cuando buena parte de la gente no tiene huevo, quedó sincero y va a empezar a envejecer y va a llegar la hora, me llegaron las 100 lucas, padre, vos te lo gastaste, no me importa. Entonces quiero fondo de reparto. Listo, y ahí va a llegar la izquierda a decir el 16%. Entonces, hay que adelantar, cerrar de alguna manera las conversaciones. Esto va a estar, Es verdad, Francisco. No, es que va a estar también contaminado esto de alguna forma por la perspectiva de quién va a gobernar el próximo periodo. Si se va consolidando, por eso tenemos que ver cómo se acomodan las piezas después de este plebiscito, pero si se va consolidando la perspectiva de que ahora va a gobernar la derecha, como además ha ocurrido en Latinoamérica, en 18 de las 20 elecciones ha cambiado de signo, digamos, quién gobierna. En 19. En 19, Sí, solamente con excepción de Ecuador, diría yo. con excepción de Paraguay. Perdón, de Paraguay. De Paraguay. Bueno, gracias por la precisión, Pirincho. Volviendo al Pero, punto. volviendo al punto, si está la perspectiva de que ahora va a gobernar la derecha y tal vez tenga mayoría a la derecha, tal vez hay también un incentivo de llegar a este acuerdo previamente por el lado de la izquierda, es decir, chuta, lo que viene después puede ser peor Claro. a lo de ahora. Por eso el momento, tiene razón Pirincho, de decir, bueno, ¿cuándo es el momento de la negociación? Es muy relevante. Y si tú preguntas y esto al interior de la UDI, por ejemplo, hace 5 meses, 4 meses, te reconocían en privado que 3 era una solución. Claro. 3 Que y 3 AFP era una estatal. solución. Y AFP estatal. Y AFP estatal, Y- con AFP Y privadas. hace 5 meses teníamos PGU, entonces... Sí, pero lo decían subterráneamente. Bueno, lo que te quiero decir es que esto es lo más parecido a la política, como más de alguna vez hemos dicho, tú tenés toda la razón. Lo racional para alguien que tiene la primera perspectiva de gobernar es resolver esta cuestión de manera previa, porque quizá el gran desafío de la derecha no es ganar la elección, eso muchos de ellos sienten que ya lo tiene el bolsillo. El gran desafío es gobernar durante 4 Y años. relativamente tranquilo. Exactamente, y por lo tanto, Claro. reforma previsional, resolver la emergencia que estamos viendo en salud, particularmente vinculado a lo que pudiera ser la quiebra y el efecto de la quiebra del sector privado y el efecto que eso tiene el sector público. Y algo en materia de reforma tributaria, especialmente a propósito de los casos de elusión, de evasión y de estafa que hemos visto ahora, sería interesante. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La pulsión a sentir que cualquier concesión va a ser capitalizada por el gobierno de turno y por lo tanto le vas a dar respiro de agua a quienes prácticamente tienen ahogado, es imposible de vencer. Y eso es lo que nos tiene que mantener. Ahora ahí están las enseñanzas del pasado que son clave y que hay que recordarlas, porque cuánta gente ha dicho, uy, me hubiera quedado con la constitución de Bachelet, hubiéramos estado perfectos, uy, me hubiera quedado. El Frente Amplio puede decir ahora, ¿por qué no apoyamos, o la izquierda, por qué no apoyamos lo de Piñera? Era 3. Y estábamos firmados y teníamos 3, ahora tienen 3. Y con suerte. No tienen 3. No tienen 3. No tienen En 3. ese momento. No hay agua en esa Claro, piscina. tenían 3. O sea, hoy no tienen nada. Hay que aprender. Y tienen las AFP felices. Claro, hay que aprender un poquito del pasado. Pues, sí. Lo que pasa es que para el gobierno es muy difícil ideológicamente, o para parte del gobierno, mantener y legitimar a la AFP. O sea, de momento Claro. que dicen, ok, hay una AFP estatal para aquellos que no quieran una AFP privada y se mantiene el sistema de AFP, de cierta Legitimarla. forma, claro, pero, Pero llámalo distinto. Lo duro va a ser muy complejo. Seguro Lo que- colectivo. Lo que es una locura, porque el verdadero golpe al negocio de las AFP es una AFP estatal.
es el verdadero golpe. Sí, o sea, pero hay golpes mayores. No, Hay la otra es golpes- que desarmía el sistema, Exacto, obvio, ya. exacto. Obvio, pero eso no Hay va a pasar. golpes mayores. Eso no va a pasar. Pero, Podría pasar. pero dentro de del calibre así fino, relativamente de una reforma relativamente suave, crear una FP estatal donde se vayan todos los que no quieren lucro con la plata de las cotizaciones. ¿Qué será? ¿Un 25%? Te aseguro que la FP ¿Un firma 20%? Algunas de las FP firman eso. Sí, firman Sí, eso. pues. Claro, porque lo ven de una perspectiva distinta. El hecho Porque de tener ven una largo plazo. FP estatal legitima el sistema. Claro, po. Exactamente. Claro. Pero Aunque es- tengáis un competidor público. Y la Pero gente, tenía un 25% del negocio menos. Que el Banco Estado. La economía, sí. El Banco Estado Banco versus- Estado. Y la economía demuestra que el comportamiento de las personas en este sentido no necesariamente actúa de acuerdo a sus creencias, y la gente tampoco se cambia a la FP que tiene una tasa de comisión más baja. No, pero Sí, te son, en por general ejemplo, hay cierta por dejación. default que te mandan a la FP estatal. Ah, bueno, Que te- eso ya, que te manden por no, default. eso ya sería otra cosa. Claro, Eso ya que te sería- manden por default. Esa es una Eso- política Y pública, que hay- mandar por ahí default. ya sería y que otra hay una cosa. campaña, Eso no lo- la única FP con cero lucro. Claro. Claro. Y por default, ¿Ah? usted se inscribe ahí, si no se quiere cambiar, listo, se cambia. Vamos a ver, eso. ¿Recomendaciones? Ya, rápido, recomendaciones. Princho. Me empecé directamente porque inicié hace un tiempo un experimento bien temerario de entrevistar o de tener una conversación con algunas personas, y quiero recomendar muy encarecidamente la última entrevista y la última conversación con el señor Iván Valenzuela, de hecho. Está buena esa. Valenzuela, Está en todas las plataformas de Clinic, en Spotify, en Apple, en Facebook, en YouTube. ¿No será muy cercana esta recomendación? Puede ser, pero quiero decir que, y la recomendación viene de cerca, de lejos la mejor de las 6 que llevamos hasta el momento. La pega, por supuesto, la hizo el entrevistado y no el entrevistador. Y repasa buena parte de la vía profesional de Iván, pero mirando respecto a las preocupaciones públicas. Las discusiones sobre libertad de expresión, sobre el ejercicio del periodismo, sobre las presiones, sobre las dificultades, sobre el gremio, trasluciendo también el momento, yo diría, político-cultural en el cual está el país, realmente buena. Así que en todas las plataformas de Clinic, pero específicamente YouTube, la entrevista al señor de la radio, escúchenla, véanla, porque está ¿Cómo te ¿Yo sentiste? hablé de todo eso? de todo eso. Y más, Y más. y más. ¿Contó alguna cosa que no supiéramos así? Sí, que ha votado en los últimos 10 elecciones. Ah, ahí cuenta. Sí. No, de hecho, uno de los cortos con los cuales se promociona la entrevista es cuando dice: solo mi mujer, en este caso la Rosario, sabe por quién voto. Ah, ya. Pero a partir de eso explica por qué. En una explicación que yo no voy a repetir aquí, no solo porque es larga, sino porque estoy al lado de quien la dijo, pero que es sumamente significativa respecto de algo que me parece muy luminoso. No hay neutralidad del punto de vista de las convicciones de los periodistas. Sí tiene que haber neutralidad en la libertad para poder preguntar indistintamente a unos y a otros. Hay reflexiones bien buenas, así que bueno. se las recomiendo. Te lo agradezco, Princho, te lo agradezco mucho. Francisco Borro, recomendación. Voy a recomendar una serie argentina que se llama Yossi. No sé si la han visto. No. Está en Amazon Prime, que recrea todo lo que fue el atentado de la Embajada de Israel y de la AMIA. ¿Y una Ah, película o qué buena. docu? Son 2 temporadas. Serie de ficción. Sí, serie de ficción. Con actores, con eso. Actores, con todo, pero hay ciertas imágenes que Claro, dan que son cuenta archivos. que son archivos de Menem hablando y todo. Es muy interesante, muy entretenida también. En el fondo se trata de un espía que se arrepiente, el espía arrepentido, es decir, una persona que entró a espiar a los judíos, digamos, y termina arrepentido y termina siendo un doble agente. Es muy interesante. ¿Cómo se llama? Yossi, el espía arrepentido. En Y Amazon. está en En Amazon. Amazon Prime Video. Perfecto. Oye, Interesante. yo cortito, no sé si vieron el último comercial de TIC. ¿Te ¿No? dice? No. Ya, TIC es la cadena deportiva De argentina que hace Torneo unos y com- competencia. Ya, véanlo porque es una historia no muy larga, cortita, de un hotel que se llama Argentina, que queda en un balneario de la provincia ¿Ya? y que tiene un problema, que tiene 2 estrellas.
Y en TC consideran que un hotel que se llama Argentina no puede tener 2 estrellas porque tienen 3. Y hacen todo el es proceso. por la celebración del primer aniversario Y de todo la Copa hacen- del Mundo que todo fue el ayer. proceso para convertirlo en 3 estrellas. Notable. No, los Ya, está buena. argentinos, esos son insuperables. Eso en YouTube va a estar eso, ¿no? Sí, está en todas Sí, partes, está ya. viralizado completamente. Solamente una cosa a propósito de Argentina, estar atento a lo que ocurra en Argentina ahora con las protestas y cómo el gobierno Esta se enfrenta- semana. esta Van a salir a semana, la hoy dura. día mismo, hoy Sí. día, no, Vamos a ver a mañana miércoles. Vamos a ver a Bullrich en acción. Vamos a Mañana ver, 20. vamos a ver porque eso La es súper- Bukele de Milei. Buen dato. Con Francisco Covarrubias, Pirincho Navarrete, Kiki Mujica, la conversación de política y actualidad de hoy. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Nos vemos. Muy Chao. buenas. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.